El viento del desierto soplaba con la fuerza de un recuerdo que se niega a morir. Se aferraba a la piel, a los cabellos, al alma misma de Nadia, mientras la caravana avanzaba lentamente entre las dunas teñidas de oro. El horizonte ardía y el aire vibraba con un calor tan antiguo que parecía contener los suspiros de todos los que habían cruzado ese mar de arena antes que ella. Tenía 17 años, y aunque su cuerpo era ligero, su espíritu cargaba el peso de una historia que no había elegido. Era hija de los nómadas Shamar, pueblo libre que conocía el lenguaje de las estrellas y el silencio de las noches infinitas. En sus ojos oscuros se reflejaban las dunas, amplias, indomables, eternas, y en su corazón aún latía la voz de los tambores de su tribu, ahogada ahora por el eco de los camellos y los pasos de soldados extraños. Montaba en silencio, con los brazos adornados por brazaletes de cobre desgastados, símbolos de su linaje y de una infancia que se le escapaba entre los dedos. El sol caía sobre su piel morena como una maldición dulce, recordándole que su libertad había sido el precio de una alianza. A lo lejos, las torres de Marrakech emergían del polvo como un espejismo. Para ella eran las garras del destino. Detrás, los hombres del sultán guiaban la caravana murmurando entre ellos. Al frente, un estandarte rojo ondeaba con el símbolo del halcón dorado, la marca del sultán Khalid. Nadia lo miró, sin comprender del todo la magnitud de aquello. Solo sabía que su padre la había entregado con el rostro inmóvil, sin una palabra, y aunque su mente le pedía comprender, su alma sentía que algo sagrado había sido arrancado de ella. Cuando el sol comenzó a caer, las torres se alzaron ante sus ojos como promesas imposibles. El aire se llenó del aroma de las especias, de voces, de campanas, de vida. Nadia supo entonces que el desierto quedaba atrás y que otro tipo de desierto, más vasto, más silencioso, la esperaba tras los muros del palacio. El palacio Sultán Khalid se alzaba sobre la ciudad como una llamarada detenida en el tiempo. Sus muros eran de oro y piedra roja y bajo el sol de la tarde relucían como brasas vivas. En el aire flotaba el incienso, mezclado con el olor de las flores del jardín interior y el murmullo del agua que corría por canales invisibles. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto, como si el esplendor ocultara una herida. Cuando Nadia cruzó la gran puerta, el silencio la envolvió. Las concubinas la esperaban, vestidas con sedas translúcidas, con joyas que tintineaban como risas. Sus rostros eran hermosos y fríos, sus sonrisas medidas. La miraban como se mira a una amenaza, o quizá como a un espejo donde se refleja lo que una teme perder. Una de ellas dio un paso al frente, Sahara, la favorita del sultán. Su voz era dulce, pero sus ojos tenían el filo del acero. «Bienvenida al jardín del rey», dijo, inclinándose apenas. «Aquí cada flor tiene su lugar y su espina». Nadia bajó la cabeza, intentando ocultarla en ella. Se sentía fuera de lugar, una extranjera entre sombras perfumadas. Fue conducida a una cámara amplia, adornada con tapices y lámparas de cristal. Las paredes parecían respirar, y el aire, cargado de perfumes, le resultaba asfixiante. Esa noche no durmió. Escuchó las risas lejanas del harén, los pasos de los eunucos, el rumor de la fuente. Pensó en su padre, en el viento, en el desierto. Y cuando el sueño al fin la venció, soñó que las dunas la llamaban por su nombre. Al amanecer, la despertó un sonido grave. Era el tambor que anunciaba la audiencia del sultán. La condujeron al salón del trono. El suelo, de mármol blanco, reflejaba la luz del día como un espejo. Y allí, en lo alto, sobre cojines de seda, estaba él, el sultán Khalid. Su mirada era oscura, profunda, cansada. No era el rostro de un tirano, sino el de un hombre que había visto demasiado. Cuando Nadia se arrodilló ante él, sintió el peso de algo invisible.
no de poder, sino de destino. Khalid habló con voz baja. Tu nombre resuena como el viento del desierto. Y el viento, Nadia, siempre trae consigo historias. Espero que la tuya no sea una tormenta. Ella no respondió. Solo inclinó la cabeza. En el aire, por un instante, algo se movió. No era deseo ni curiosidad, era el reconocimiento de dos soledades que se encontraban por primera vez. Los días en el palacio pasaron como agua sobre piedra. Nadia aprendió pronto que allí el silencio era la lengua más segura. Había reglas para todo, cómo caminar, cómo mirar, cómo respirar frente al sultán. Las mujeres la observaban desde las sombras, midiendo cada uno de sus gestos. Y Zahara, con su sonrisa de miel y veneno, nunca estaba lejos. Una noche, mientras ordenaba sus velos, Nadia descubrió algo extraño, un brazalete de oro, incrustado con rubíes, entre sus pertenencias. Brillaba con una pureza imposible. No era suyo, y sin embargo, alguien lo había dejado allí. Al día siguiente, antes de que pudiera preguntar, la noticia ya se había extendido por el harén. «La beduina ha robado al visir», murmuraban. El visir Rakim, hombre de palabra dulce y mente oscura, apareció rodeado de guardias. Fingía sorpresa, pero en sus ojos danzaba una chispa de triunfo. «El brazalete lleva mi sello», dijo. «Es una ofensa grave. La ley no distingue entre reinas ni esclavas cuando se trata del robo». Las concubinas se apartaron, disfrutando del espectáculo. Zahara fingía preocupación, pero sus labios temblaban con una sonrisa contenida. Nadia, muda, levantó la vista. El miedo la rozó, pero no la dominó. Entonces, antes de que el visir pudiera exigir castigo, una voz grave resonó en la sala. «Permitidme ver la joya». Era el general Tariq, alto, de mirada serena, con el porte de quien ha enfrentado tormentas peores que las de la arena. Tomó el brazalete, lo giró en sus manos y con voz firme dijo: «Aquí, en el interior, está el sello del visir. Si alguien quisiera ocultarlo, lo habría raspado. Este brazalete no fue robado, fue colocado». El silencio cayó como una losa. Zahara desvió la mirada. Rakim frunció el ceño. El sultán, desde su trono, observaba sin pronunciar palabra. Y Nadia, por primera vez, sintió que el aire del palacio tenía grietas. Aquella noche, mientras las demás dormían, escuchó el murmullo de las fuentes y pensó en el desierto. El viento, pensó, también sabe guardar secretos. Y así, sin saberlo aún, su nombre comenzó a recorrer los corredores del palacio, ya no como una sombra, sino como un susurro que anunciaba cambio. Los jardines de la luna. El palacio, pese a su grandeza, era una jaula dorada. Nadia lo comprendió con el pasar de los días. Allí donde las paredes estaban cubiertas de mosaicos y los techos se alzaban como templos, no había libertad, sino vigilancia. Sin embargo, entre tantas miradas, halló una excepción. Isira, una anciana sirvienta de manos temblorosas y ojos dulces, que la miraba como se mira a una hija. «Ven conmigo, muchacha», le susurró una tarde, un rincón que el sol aún no ha conquistado. La condujo por pasillos ocultos, tras cortinas pesadas y puertas secretas, hasta un jardín interior donde el tiempo parecía dormido. Allí, los naranjos florecían incluso en las noches frías, y el aire olía a agua y esperanza. En el centro, una fuente derramaba un hilo de plata bajo la luz de la luna. «Aquí el silencio no pesa», dijo Isira, dejando caer pétalos al agua. «Cuida este lugar, Nadia. Hay cosas que solo sobreviven cuando nadie las mira». Nadia cerró los ojos y respiró. Por primera vez desde que había llegado, sintió algo parecido a la paz. El rumor del agua le recordó las canciones de su tribu. Se arrodilló junto a la fuente y sacó un pequeño amuleto de plata que llevaba oculto en el pecho. Lo limpió con cuidado, como si cada trazo grabado contuviera un recuerdo. El amuleto tenía forma de media luna, con símbolos antiguos que hablaban del viento y de la arena.
Era el último lazo con su hogar, y fue allí, bajo esa misma luna, cuando el destino decidió moverse. Porque esa noche el sultán Khalid caminaba solo, sin guardias, sin pompa, sin corona. Vestía una túnica sencilla y sus pasos eran los de un hombre cansado de ser escuchado solo por el poder. Al verla, se detuvo. Nadia, sorprendida, bajó la vista, pero él habló con voz serena. «¿Qué guardas ahí, mujer del desierto?» Ella dudó. Luego alzó el amuleto. El sultán se inclinó, lo tomó entre los dedos y lo examinó a la luz de la luna. Reconoció los símbolos. Eran antiguos, de una tribu con la que su abuelo había hecho pactos de paz. Sus ojos se suavizaron. «Estos signos hablan de libertad», dijo, algo que el poder no entiende. Nadia lo miró, sin saber si debía responder. Pero en su silencio hubo una verdad que él comprendió sin palabras. «Guárdalo», añadió Khalid. «Aunque el protocolo lo prohíba, algunas cosas deben permanecer cerca del corazón». Cuando se alejó, ella sintió que el aire cambiaba. Había nacido un pacto, invisible pero real. La arena y el trono. Desde aquel encuentro, los días de Nadia tomaron otro color. El palacio, aunque seguía siendo una prisión, parecía respirar de forma distinta. La joven se movía con más calma, y los rumores sobre ella, lejos de apagarse, crecían como fuego entre los muros. Sahara la observaba con una mezcla de fascinación y furia. El visir Rakim, por su parte, no había olvidado la humillación del brazalete. «Esa muchacha trae desdicha», murmuraba entre susurros de corte. «El desierto no da regalos, solo maldiciones disfrazadas». El sultán, sin embargo, no la mencionaba. Solo la miraba de vez en cuando, desde la distancia del poder. A veces, durante las audiencias, Nadia podía sentir sus ojos sobre ella. Un silencio compartido que ningún decreto podía romper. Una noche, Isira le llevó un mensaje. «El sultán desea verte en los jardines». El corazón de Nadia latió con fuerza. Se vistió con un manto azul, sin joyas, sin perfume. Cuando llegó, él ya estaba allí, de pie junto a la fuente. El reflejo de la luna iluminaba su rostro y el brillo del agua. Khalid no habló al principio. La observó largo rato, como si buscara algo en ella que aún no se atrevía a nombrar. «¿Temes este lugar?», preguntó al fin. «Temo el silencio», respondió ella. «En mi tierra, el silencio es antesala de la tormenta». «Aquí también», dijo él, con una sonrisa triste. «Pero hay tormentas que purifican». Caminó junto a la fuente, con las manos cruzadas a la espalda. «Mi padre decía que el poder es un fuego. Brilla, pero quema». «Y sin fuego», contestó ella, «la noche no tiene luz». El sultán la miró con una mezcla de respeto y sorpresa. No estaba acostumbrado a escuchar respuestas así. Entonces, sacó de entre sus ropas un trozo de tela antigua, bordada con hilos de plata. «Esto perteneció a mi esposa. Murió hace muchos inviernos, por veneno. Desde entonces, no confío ni en el aroma de las flores». Nadia lo escuchó sin moverse. «El desierto también mata», susurró. «Pero quien sobrevive, oler la vida antes que la muerte». Khalid sonrió. No era una sonrisa de alegría, sino de reconocimiento. «Eres diferente, Nadia, como si el viento te hablara. El viento solo repite lo que los hombres olvidan». El silencio volvió, pero esta vez no pesaba. Ambos miraron la luna reflejada en el agua, y por un instante el palacio entero pareció contener la respiración. En los días que siguieron, el rumor de un vínculo secreto entre el sultán y la beduina se extendió por los pasillos como una fragancia traicionera. Sahara, herida en su orgullo, comenzó a tejer una red de intrigas con la precisión de una araña. Rakim, siempre atento a la debilidad ajena, escuchó su veneno con gusto. «El rey se ablanda», dijo ella. «Esa muchacha lo embruja. Los hombres poderosos siempre caen por lo que creen dominar», respondió el visir. «Y nada es más peligroso que una mujer que no teme». Juntos urdieron un plan silencioso. El Ramadán se acercaba,
y el palacio se preparaba para la gran celebración. Había música, luces, vino, risas, promesas. Nadia fue invitada a servir durante el banquete, una deferencia que muchos interpretaron como señal del favor del sultán. Pero aquella noche, el aire olía diferente. Entre los perfumes de jazmín y azahar, Nadia percibió algo más. Un aroma leve, casi invisible, pero inconfundible para quien ha vivido entre hierbas y remedios del desierto. Almendras amargas, veneno. Su corazón se detuvo un instante. Observó la mesa, las copas, las manos que se movían. La copa del sultán brillaba bajo la lámpara dorada. Sin pensar, actuó. Caminó con calma, intercambió las copas y se apartó antes de que alguien notara el gesto. La música continuó. Los invitados rieron y el destino cambió su curso sin que nadie lo supiera. Esa noche, el sultán durmió tranquilo, ignorante del peligro que le había rozado el alma. Pero el visir Rakim, que todo lo vigilaba, vio el movimiento y su mente oscura halló una nueva arma. Al amanecer, el rumor corrió como fuego entre los muros. La beduina ha envenenado al trono. Las concubinas cuchicheaban, los guardias dudaban, el miedo crecía. Rakim convocó al consejo. «He visto sus manos tocar la copa», dijo. «He visto el amuleto que lleva, con símbolos de brujería. Esta mujer trae la ruina del reino». Sahara fingió horror, y Sira lloró en silencio, y el sultán escuchó todo sin mover un músculo. Cuando el visir terminó, Khalid se levantó. Su mirada era dura, pero en sus ojos brillaba un recuerdo, el mismo aroma, el mismo veneno que había matado a su esposa. Y por primera vez en muchos años, el fuego del trono ardió junto a la duda. Después de la acusación, el palacio entero se hundió en una penumbra inquieta. Los murmullos se volvieron susurros, los pasos se hicieron lentos y hasta el aire parecía sospechoso. Nadia fue puesta bajo vigilancia, confinada en sus aposentos, con solo Isira como compañía. Pero lo que muchos esperaban, la ira del sultán, nunca llegó. Khalid se mantuvo en silencio. Durante días no convocó audiencias, no dio órdenes, no pronunció juicio alguno. Observaba desde lejos, en la sombra del trono, intentando descifrar lo que su corazón se negaba a creer. El eco del veneno lo perseguía como un fantasma antiguo. Recordaba el rostro de su esposa, la copa caída, el aroma de las almendras, y sin embargo, en la mirada de Nadia había algo que lo desarmaba, una claridad que ningún mentiroso podría imitar. Rakim, frustrado, presionaba. «Majestad», insistía, «el pueblo murmura, las mujeres temen, si no actuáis, la duda se volverá debilidad». Khalid lo observó con una calma glacial. «Dime, visir, ¿a quién beneficia la muerte del rey?» Rakim vaciló, pero el silencio del sultán pesó como una espada invisible. Esa noche, mientras el palacio dormía, Nadia fue llevada al Jardín de los Naranjos. No como prisionera, sino como alguien a quien se le concede una última tregua. Allí, entre el perfume de las flores y la brisa tibia, encontró al general Tariq. Tariq era un hombre de mirada dura, curtido por la guerra y el deber. Pero aquella noche sus ojos tenían algo diferente, un cansancio que solo la lealtad no correspondida puede causar. «No debiste interferir en el banquete», dijo sin ira. «Si no lo hacía, el sultán estaría muerto», respondió ella. «Y ahora podrías ser tú quien muera por eso». Nadia lo miró con firmeza. «El desierto me enseñó que hay muertes peores que la del cuerpo». «¿Y cuáles son esas?» «Las que matan la verdad». Tariq guardó silencio. Sabía que en el fondo decía la verdad. Por primera vez sintió miedo, pero no por ella, sino por lo que su existencia despertaba en el corazón del rey. La noche del general. El ataque llegó sin aviso. Esa madrugada, mientras Nadia regresaba de los jardines, 3 sombras se deslizaron entre los corredores del ala oriental. No llevaban insignias, solo acero
y silencio. La atraparon en un pasillo estrecho. Uno de ellos le cubrió la boca, otro levantó la daga. Pero el instinto del desierto aún vivía en ella. Se liberó con un movimiento rápido, arañando, pateando, luchando por su vida. El tercer hombre la alcanzó y entonces una espada silbó en el aire. Tariq había seguido sus pasos en secreto, temiendo precisamente aquello. El acero chocó contra el acero, el ruido resonó entre las columnas. Los atacantes eran hábiles, pero Tariq era un soldado del desierto, un hombre que conocía el valor del silencio y la velocidad. Luchó hasta que la sangre manchó las losas. Dos cayeron, el tercero huyó hacia la oscuridad. Cuando todo terminó, Tariq se desplomó. Una herida profunda le cruzaba el costado. Nadia, temblando, lo arrastró hasta sus aposentos ocultos. Con manos firmes y ojos húmedos, limpió la herida con aceite, mel y hierbas del desierto. El olor a sangre se mezclaba con el perfume de la esperanza. Él la observaba entre delirios. «No deberías tocar a un hombre así». «Cállate, general», le interrumpió con dulzura. «Si el destino quiere llevarte, tendrá que pelear conmigo primero». Durante la noche, Tariq osciló entre fiebre y sueño. Nadia le habló en voz baja, contándole historias de dunas, de caravanas que seguían las estrellas, de su padre que nunca la detuvo al partir. Sus palabras eran como un bálsamo. Y en medio del dolor, el guerrero descubrió algo que no conocía: ternura. Vestía de modo sencillo, como un hombre cualquiera. Entró sin anunciarse, guiado por una intuición que no comprendía. Encontró a Nadia junto al lecho del general, con las manos manchadas de miel y esperanza. La escena lo detuvo. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó con voz baja. «Lo atacaron», dijo ella, «pero sobrevivirá». «¿Y tú?» «Estoy viva, por ahora». Hubo un silencio largo, denso. El sultán la miró, no como rey, sino como hombre. «No debería haberte dejado sola», murmuró. Ella bajó la vista. «No estoy sola. El desierto siempre me acompaña». Khalid se acercó, casi sin darse cuenta. «Hace años que no veo un gesto puro. Todos aquí actúan por miedo o por interés. Pero tú pareces algo que olvidé hace tiempo». «Por compasión», respondió ella, sin alzar la mirada. La palabra lo atravesó. Compasión. Un sonido que hacía años no oía dentro de los muros del poder. El sol regresó al palacio, pero no la calma. Los rumores crecían. Decían que la beduina hechizaba al sultán, que el general había jurado lealtad a sus encantos, que el trono mismo temblaba ante una mujer sin nombre. Rakim aprovechó el miedo. Convocó a los consejeros, reunió pruebas falsas y al fin propuso un juicio público. «El harén juzgará», anunció, «que las propias mujeres decidan si una de las suyas ha traicionado la corona». La noticia cayó como un golpe. Sahara, envuelta en oro y veneno, aceptó presidir el tribunal. El salón se llenó de velos, de murmullos, de miradas afiladas. Nadia fue llevada allí con las manos libres, pero el alma en vilo. No lloró, no pidió clemencia. Caminó erguida con la dignidad de sus ancestras. Cuando hablaron contra ella, no se defendió. Solo al final pidió la palabra. «Yo no vine a este palacio buscando poder», dijo con voz firme. «Vine porque el destino así lo quiso, pero no soy sombra ni hechizo. Soy hija del viento. Mis antepasadas apaciguaron guerras con la palabra, defendieron tribus con el mirar. No temo a la mentira porque llevo la verdad tatuada en la piel». El murmullo se apagó. Sahara la observaba con rabia contenida, pero antes de que pudiera responder, una voz anciana rompió el silencio. La sirvienta avanzó con pasos temblorosos, sosteniendo algo entre las manos, el brazalete dorado con el sello del visir, aquel que una vez había sido usado para culpar a Nadia. «Guardo esto desde el día en que quisieron destruirla», dijo con firmeza. «Y guardé también esto otro»,
Mostró un trozo de seda con el emblema de Rakim, el mismo tejido encontrado en la cámara donde se preparó el veneno. Las pruebas eran irrefutables. El silencio que siguió fue tan pesado que ni el aire se atrevía a moverse. Detrás de la celosía real, el sultán observaba todo. Rostro no mostraba emoción, pero sus ojos ardían con una mezcla de furia y alivio. Cuando Nadia terminó de hablar, él se levantó. Su voz resonó sobre todos los presentes. «Basta». El eco de la palabra hizo temblar las lámparas. «No habrá juicio», dijo. «Ninguna culpa pesa sobre esta mujer, y quien se atreva a repetir lo contrario, conocerá la justicia del rey». El salón quedó inmóvil. Rakim bajó la cabeza. Zahara retrocedió un paso, y Nadia, de pie, sintió por primera vez que el aire no la oprimía. Esa noche, el sultán la encontró nuevamente entre los naranjos. La luna iluminaba su rostro sereno. «El veneno de las almendras», dijo él, «se llevó a mi esposa y me robó la confianza. Pero tú me has devuelto algo que creí perdido». «¿Fe?», preguntó ella. «No, corazón». Nadia no respondió. Solo miró el horizonte, donde el viento del desierto seguía susurrando promesas antiguas, y comprendió que, aunque viviera entre muros, llevaba dentro de sí la inmensidad de la arena, y que, de algún modo, también había liberado al sultán. El amanecer llegó envuelto en un silencio distinto. No era la calma de la paz, sino la quietud que precede a los cambios profundos. Tras la caída del visir Rakim, el palacio parecía contener la respiración. Los guardias evitaban cruzar miradas, las concubinas murmuraban oraciones, y el sultán Khalid permanecía recluido, meditando entre sombras. Nadia, aunque libre de culpa, seguía sintiendo el peso del destino sobre sus hombros. No había victoria en su corazón, solo una extraña melancolía. Sabía que el poder nunca perdona del todo a quien lo desafía con la verdad. Aún así, caminaba por los corredores con la cabeza erguida, como una mujer que había mirado a la muerte y había aprendido su lenguaje. Una tarde, Isira fue a buscarla con lágrimas en los ojos. «El sultán te llama», dijo con voz temblorosa, «y temo que sea para despedirse». El corazón de Nadia se estremeció. Subió los escalones que conducían a la sala del trono. Allí lo encontró, de pie, frente a las altas ventanas que dejaban entrar la luz del ocaso. Ya no vestía oro ni joyas, solo una túnica blanca, símbolo de pureza y de despedida. «El reino está dividido», dijo sin mirarla. «Los nobles temen lo que no entienden, y lo que no entienden eres tú. No vine a provocar temor, Majestad. Solo quise sobrevivir. Y, sin embargo, has despertado algo que el trono no soporta. Humanidad». Se volvió hacia ella. Sus ojos, antes duros, ahora eran fuego contenido. «He pasado mi vida. Olvidé cómo ser hombre. El desierto enseña», susurró Nadia, «pero también exige». «¿Qué exige de ti?» «Verdad y soledad». El sultán bajó la mirada. «Me piden que te aleje del palacio, que restablezca el orden, que apague el rumor». «¿Y qué harás?» «Haré lo que el destino ordene, aunque me rompa el alma». Nadia no respondió. Solo se acercó lentamente y dejó sobre la mesa su amuleto de plata, aquel que él le había permitido conservar. «Esto pertenece a quien aún cree en la libertad», dijo con voz firme. «Y aunque me marche, el viento del desierto seguirá hablándote, Majestad». Khalid extendió la mano, pero ella ya había dado la espalda. El eco de sus pasos resonó en la sala como una oración sin respuesta. Esa misma noche, Nadia abandonó el palacio. El cielo estaba cubierto de nubes y el aire olía a tormenta. Isira la acompañó hasta la puerta norte, llevando un pequeño fardo con agua, dátiles y un manto de lana. El general Tariq, aún convaleciente, la esperaba montado en un caballo negro. «El sultán me pidió que te escolte hasta más allá de las murallas», dijo. «Después seguirás sola». «Así fue siempre», respondió ella, sonriendo con tristeza. Cabalgaron en silencio. El desierto, en la distancia,
parecía respirar. Cuando llegaron a las dunas, Tarik detuvo el caballo. ¿Volverás alguna vez?, preguntó. El viento no vuelve, general. Solo pasa y deja su huella. Entonces, ¿qué dejarás tú? Una historia y una verdad que ni el poder podrá enterrar. Tarik asintió. Más, no dijo. La vio alejarse, su silueta fundiéndose con la arena, hasta que el amanecer la tragó por completo. El viento levantó remolinos, como si el propio desierto celebrara su regreso. Mientras tanto, en el palacio, el sultán Khalid observaba desde su balcón el horizonte dorado. El amuleto de plata descansaba en su mano. Lo apretó con fuerza y una lágrima, una sola, se deslizó por su rostro. «Que los dioses te acompañen, mujer del viento», murmuró. Y en su pecho, el corazón del rey latió por primera vez como el de un hombre libre. Pasaron lunas. El nombre de Nadia se volvió leyenda. Decían que la habían visto en los mercados de Fez, sanando con hierbas y palabras. Otros juraban que cruzó las montañas hacia el sur, siguiendo el curso de las estrellas, y había quienes afirmaban que su canto aún se oía entre las dunas cuando el viento soplaba del este. En Marrakech, el palacio del sultán cambió. Khalid abolió los castigos del harén, destituyó a Rakim y permitió que las mujeres del Pinto-Sentop palacio enseñaran lectura a las jóvenes del reino. Nadie comprendía de dónde provenía esa transformación, pero todos sentían que una fuerza invisible había limpiado el aire. Una tarde, Isira halló al sultán en los jardines de las naranjas, mirando el cielo. «Majestad», dijo, «¿por qué viene aquí cada día?» Él sonrió levemente. «Porque el viento aún me habla», respondió, «y porque a veces, cuando cierro los ojos, juro oír su risa». La vieja nodriza inclinó la cabeza. En el centro de la fuente flotaba un pétalo de flor de azahar. El mismo perfume que una vez fue veneno, ahora era memoria. Khalid levantó el amuleto hacia la luz del sol naciente. «Todo reino necesita un alma», susurró, «y la mía se llama Nadia». El viento sopló entonces con fuerza, trayendo consigo un murmullo lejano, como si la voz de una mujer respondiera desde las arenas. «Nada se pierde, solo se transforma». El sultán cerró los ojos y en ese instante comprendió que el poder sin compasión es solo el amor, jaula, aunque fugaz, es lo único que deja huellas en la eternidad. El sol ascendió sobre el desierto, tiñendo de oro las torres de Marrakech, y mientras la ciudad despertaba, el viento, viejo mensajero del destino, llevaba el nombre de Nadia más allá del horizonte, donde el cielo y la arena se confunden y las almas libres encuentran su camino.